Esto ye les Fartures, con David Castañón. Bueno, para mí es una de mis canciones favoritas, puede ser top 3 de la historia. Y mira que escucho mucha música y el Stairway to Heaven para mí es de lo mejor que se hizo nunca en la historia de la música. Y préstame a coincidir no solo en gusto musical, sino también en gusto gastronómico, porque yo disfruto muchísimo cada vez que voy a la casa. Para mí y un auténtico honor tenerlo aquí, y uno de los mejores cocineros que tenemos en Asturias. Y aparte no es solo eso, sino que tiene la su propia identidad, va a la su propia bolata, yoñao de todas estas pijoterías gastronómicos, lo cual yo ya agradezco muchísimo, y tiene su propio discurso. Tan en Sarriondes, y uno de los mejores restaurantes donde podéis ir, y el Corral del Indiano, y venimos a celebrar con José Antonio Campoviejo el SO 30 aniversario. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la introducción que presta empezar los días escuchando cosas tan bonitas. No digo ninguna mentira, siempre digo que mi primer estrella Michelin al que fui en Asturias fue al tuyo, y cuando estaba entrando, pues, lo típico, iba con la mimoza, y ella preguntó, oye, ¿qué se lleva a un sitio de esos? ¿Qué nos tenemos que poner? ¿Tenemos que ir en plan boda o tal? Y yo decía, pues mira, no te sé decir. Y vamos así un poco más puestos de lo normal, y cuando entramos por la puerta, recibimos Yolanda, y vimos en la primer mesa que tenías ahí en la antesala a dos montañeros con bastones y con botes de montaña, dice, este ya es mi sitio. Claro, hay que dar sobre todo naturalidad, ¿no? Sí. Quitar todos los estereotipos y dar naturalidad. Nosotros el Corral lo planteamos, ahora que citas los 30 años, vamos a cumplir 30 años el 29 de junio, y lo planteamos como si fuese el salón de casa, como una prolongación más de nuestra casa. Pues nosotros hay siempre, en estos últimos 30 años, al menos, uno de los dos siempre ha estado. Sí. O sea, al menos. Incluso cuando nació nuestra hija, al menos uno de los dos, o cuando la hija se graduó en bachiller, uno de los dos estaba allí. O sea que es una prolongación de casa. Pero no es lo habitual, porque tú ahora mismo ves a muchos cocineros que están más en eventos y viajando y en estas cosas muchas veces gastronómicas que cocinando en su casa, lo cual... Joder, yo cuando voy a determinados sitios y voy a pagar, joder, ¿y para qué me cocines tú? O estés tú por allí, por lo menos. Sí, yo pienso lo mismo, ¿no? Claro. Vamos a llevarlo al mundo del fútbol, ¿no? Que antes ya estamos hablando del fútbol. Tú imagínate pagar una entrada de 500 o 400, no sé lo que cueste, para ir a Champions, para ver a Messi, claro, y que Messi esté en las Bahamas, ¿no? Entonces, sí. Un poquitín, se desnaturaliza un poquitín el concepto. Yo pienso que cuando tienes un proyecto y el líder del proyecto, pienso que debe estar siempre allí, porque si no es un fraude a sus clientes. Y otra cosa que eso cambió, que eso vamos a hablar, porque desde que cuando viniste aquí, la segunda entrevista emitida en Les Fartures fue la tuya, en 2022. O sea, que ya llovió un poco. De aquella acababas de renovar la cocina. Decías, ahora la cocina parece un laboratorio, David, aquello está impoluto y impresionante, está más limpio que en un laboratorio. Y desde aquella, y es verdad que tú y es mucho más participa en la sala. Yo el otro día fui a comer allí y estás mucho más de lo que estabas antes. Sí, porque al final hice la cocina de mis sueños, ¿no? La cocina de mis sueños, más que un laboratorio, decía que era un quirófano, ¿no? Era un quirófano, tal. Y tengo un equipo tan magnífico que me fue sacando, mi posición me fue sacando a la sala, y ahora sí que deambulo por la sala bastante más que por la cocina en la hora del servicio. Pero lo que te decía antes, sí que también es importante que os vean. No digo salir en plan, soy una estrella de rock, que eso también ya sabes qué pasa. Pero sí que vean a la persona detrás de...
oye, ¿esto qué lleva? ¿Esto porque que me digas, mira, cambiamos esto de este plato por esto porque ya el producto que tenemos de temporada? O yo que estés ahí y que de primera mano sepa quién ideó ese plato y quién lo cocinó. Bueno, en la situación mía personal, esta salida es porque estaba perdiendo perspectiva. Estaba perdiendo perspectiva y me preocupaba, ¿no? Me preocupaba esa perspectiva. Entonces, estando comiendo Gran Pasar 3 estrellas Michelin en París, entré a la cocina, el jefe de cocina tenía absolutamente todas las mesas con cámaras. Y entonces yo en ese momento me di cuenta de que tenía 2 opciones. Una, hacer lo mismo que estaban cámaras, que me parecía también un poquitín surcar la privacidad del cliente, ¿no? Imagínate que es una cámara. ¿En serio? Encima. Sí, tenían 10 mesas, 10 cámaras y 10 monitores. Entonces el jefe de cocina estaba visualizado todo, entonces podía ser una idea. Y después de visualizar aquello en directo en la cocina, me di cuenta que donde mejor tenía perspectiva era fuera. O sea, y entiendo que se lo faen para qué, para saber si está gustando, si no está gustando, las reacciones. Bueno, para tener un poquitín el control de si tenemos ahí, por ejemplo, vamos a suponer que es una pantalla que está dominando la mesa de 7, está retirando, entonces ahorra siempre uno de los interfonillos y la comunicación sala-cocina pues desaparece. Para ir preparando el siguiente plato, exactamente. ¿no? Vale. Estás viendo en tiempo real lo que pasa. Yo ahora mismo en mi casa estoy viendo en tiempo real lo que pasa sin estar enclaustado en la cocina. Ya, lo que pasa que es, Yolanda, trastocaste y todo el orden que ella tenía, que te lo ponía todo ahí, todo perfectamente. Pero también es cierto que, a pesar de trastocarlo, ¿no? Yo soy un poquitín, pero también discutimos mucho menos. Ajá. Claro, porque yo digamos que tomo el control, es como si yo fuera la torre de control y ella pues es el comandante, el piloto del avión. Claro. Yo soy el que está en la torre de control. Sois uno de los mayores contrastes y más prestosos que hay en la gastronomía. Yolanda, una persona que llegues, fai que te sientas como en su propia casa, te sienta, te mira si falta. Tú también, tú y es muy acogedor, la verdad. Fais que estés muy a gusto, pero y es mucho, o por lo menos desde fuera, lo que vemos, ¿no? Y es mucho más caótico, más tal. La percepción que la siente tuya siempre dice, no, yo un genio loco. Para que el proyecto sobreviviera 30 años, tiene que haber algo de genialidad, eso está claro, pero hay mucho trabajo y mucho orden y poner las cosas por detrás, documentándolas y haciendo para que todo salga bien. O sea que está muy bien esta imagen que siempre decimos de y es el caótico y el no sé qué, pero detrás de todo eso hay muchas horas y mucha dedicación y mucho trabajo. Y mucho orden. Claro. Y mucho orden, aunque muchas veces estés en el mayor de los desórdenes, tiene que haber mucho orden. Claro. Yo, por ejemplo, si la actividad empezamos a las 10, yo a las 9 estoy poniendo en orden todo. O sea, desde la cabeza mía hasta los papeles, los menús, los productos, los pedidos. Tiene que haber muchísimo orden. O sea, ¿cómo sobreviví un proyecto creativo sin que se te vaya de las manos durante 30 años? Bueno, nosotros lo tenemos muy claro, ahí sí que lo tenemos muy clarísimo y yo siempre lo digo a las nuevas generaciones o a la gente que nos pregunta y es un consejo casi de vida. Nosotros, en la puerta principal del corral hay una hendidura de unos 3 centímetros, ¿no? Y por ahí puede entrar la decadencia. Y entonces, de hecho, ves proyectos siempre donde les ha entrado la decadencia, por debajo de la puerta se acomoda en el local, cualquier local, sobre todo en hostelería o en cualquier campo. Y entonces nosotros siempre estamos previstos mirando esa hendidura para que no nos entre la decadencia. Pero entiendo que es muy difícil. No, si eres previsor no es difícil. Lo que tenemos, insisto, hay que mirar siempre a esa hendidura. Esa hendidura es metafórica, ¿no? Pero hay que mirar a esa hendidura que no se nos deposite la decadencia. Entonces, ¿cómo es la decadencia? ¿Qué es la decadencia? La decadencia es un negocio, dejarlo ir y la pared no se pinta, la cocina no se modifica, lo único que se modifica es... entonces, nosotros estamos muy, muy, muy pendientes de que en el corral la decadencia no se... Entonces, el día que se nos instale la decadencia será el día que tenga la fecha de caducidad el restaurante. Pero entiendo que
Eso que dices es completamente cierto, porque además, y uno de los restaurantes más guapos, donde se puede ir, estáis siempre muy encima de... Nunca hay un aire distinguido, pero nunca elitista. Sí. Algo así, Sí, ¿no? sí, Podríamos correcto. definirlo. Pero ¿cómo se mantiene un nivel creativo cuando porque antes mantener la creatividad a 30 años, a ti te dieron la estrella Michelin al tercer año, ¿no? Sí. Más o menos. Sí. Sin internet, nada más con prensa escrita o con libros, y ahora, voy a decir, para ti ya era más difícil, pero para mí como comensal ya era mucho más fácil, porque tú cualquier cosa que me dieras a comer, para mí ya era nueva. Yo no tenía acceso a lo que daban en restaurantes en París, por ejemplo. Pero ya que anguaño, con el Instagram y las redes, estoy viendo lo que está haciendo un tío en Dubái, otro en Tokio y otro no sé qué. Sorprenderme a mí como cliente y es mucho más difícil. Sí, claro, porque hoy se ha perdido la espontaneidad. Claro. Se ha perdido la espontaneidad, efectivamente. Vas a cualquier país del mundo, efectivamente, prácticamente ya sabes por antelación. Bueno, ¿eso es bueno o malo? No lo sé. En el caso nuestro es la ilusión. Nosotros la ilusión. Yo, por ejemplo, ahora mismo, después de 30 años, hoy tengo más ilusión que hace 20. Sí. Sí. O sea, yo ahora mismo estoy chiflado. Estoy chiflado porque tengo un proyecto, uno, que me gusta, dos, que tengo éxito con mis clientes. Mira, y ahora estaba yo viniendo un coche, a mí me gusta mucho en el coche pensar, ¿no? Pongo Escalera al cielo de Zeppelin, pero me gusta mucho pensar. Y estaba pensando yo que llevamos unos cuantos años alejados de la prensa, de la crítica, de las redes sociales, alejados de los influencers. Hostia. Y sin embargo, los números del restaurante en los últimos 5 años son espectaculares. Yo el otro día no sé a quién leía yo no sé quién veía yo en una entrada de un programa de televisión, que el que quisiera vivir de la alta cocina solo dedicándose a un restaurante, que lo tenía apañado. Pues la verdad que me fastidia tener que contradecir esta afirmación, porque nosotros vivimos única y exclusivamente del Corral del Indiano y te puedo decir que nos va muy bien. Pero daste cuenta que es una excepción en este mundo. En este mundo tú lo normal lo que dice todo el mundo, una estrella Michelin nunca es rentable, o por lo menos solo lo durante los primeros años, porque yo cuando te subo un poco la afluencia. Y tienes que empezar a hacer satélites alrededor de la madre, ¿no? Eso, aparte de que a ti entiendo que te puede quitar la vida, porque si al final tienes que andar supervisando todo y es inviable, lo que también falla es que o tienes un equipo espectacular o si no, se resiente mucho la madre. Bueno, yo creo que hay muchas madres resentidas. Uh-huh. Hay muchas madres resentidas. Pero bueno, esto cada uno que lidie con su pecado. Pero sí, para nosotros el corral lo es todo. O sea, es todo. Nosotros raro, desde los últimos 20 años, raro cientos de ofertas. Hemos tenido cientos de ofertas de crecer, de multiplicarnos y no era el caso, porque te digo, es un negocio, nosotros tenemos una ocupación muy alta. O sea, una ocupación muy alta, incluso en los fines de semana hay una lista de espera importante, y entonces pues un poco más que añadir. Pero para ti sería, yo qué sé, ponerte a hacer bodes o eventos, que hubo una época que tuviste ahí un poco coqueteando, pero o ponerte a hacer, yo qué sé, a 4 manes o yendo aquí y allá, salir en los grandes medios, soltar titulares, esas cosas, para ti sería, con la presencia que tienes y con la forma de comunicarte que tienes también, igual te daría hasta más rentabilidad económica. Sí, pero tú date cuenta, el otro día llegó una señora y me dice, en vivo, delante de todo el equipo, dice, eres más guapo que en la tele. O sea, esto fue increíble. Tú imagínate la carga de ego. Yo el ego ya lo tengo más que cargado para una temporada altísima. Ya. Y ya te digo, no necesitamos para sobrevivir nada más. O sea, nosotros el listón económico lo tenemos perfectamente, tenemos todos bien estructurado. Así que ahora que cito el listón económico, esto es muy importante, muy importante, porque nos olvidamos, cuando olvidamos de la ilusión, pensamos en la creatividad, en los platos, en los menús, en dar placer a la gente. Para nosotros muy importante es el factor económico.
Y esto es un campo que esto es muy lastimoso decir, pero en nuestro campo se olvida con mucha frecuencia. Nosotros, el día 28, no el 1, el día 28 los empleados cobran. Y yo cuando me levanto por la mañana, mi lista de deudas es 0 porque pagamos todo de riguroso contado. Entonces, yo esto veo como el sector, sobre todo como el sector, como nuestros proveedores, están pasando las canutas. Yo tengo una pescadera X, llamamos, voy a citar el nombre, que tiene todas las líneas de crédito agotadas por impagos. Entonces queremos tener el mejor producto. Para tener el mejor producto tenemos que corresponder. Esto que acabas de decir es algo muy importante porque normalmente nunca se fala de ello. No se habla. No se habla porque es un tema un poco tabú. Claro. Es un tema tabú. Yo ayer, por ejemplo, cuando entra un proveedor, después hay proveedores que no saben cobrar. No voy a citar, porque yo esta semana he tenido encontronazos con 2 proveedores que no saben cobrar. Oiga, yo me levanto y fulanito, no sé qué partida de qué pescado, le debo 600 euros. Y otro, no. Vamos a ver, después no me venga llorando porque fulanito, menganito, cuentos en casa 0. Pero es muy importante hablar esto porque es la rueda en la que vivimos, una espiral en la que hay muchos factores y uno de los factores más importantes es el proveedor. Claro. Obviamente, si quieres tener lo mejor, tienes que corresponder con ese proveedor. Y el personal, lo mismo, el personal tiene su vida y el personal tiene que cobrar el 28 porque tiene que pagar sus rentas, tiene que pagar sus coches, tiene que pagar sus gasolinas. Y para nosotros eso es un ejercicio después de 30 años que el día que no se pueda lograr esto, sí que vamos a poner el punto final. Pero esto es lo más importante de toda la cadena de restauración. Pero no estamos viviendo una época en la que precisamente se va todo lo contrario. La hostelería, sobre manera de la pandemia, cambió muchísimo. Ahora las personas que trabajáis en hostelería se dieron cuenta de que también quieren tener vida. Y claro, trabajar tantas horas como tú empezaste trabajando, que estabas ahí metido todo el día, eso ahora mismo ya es inviable. Quiere tener unas condiciones de trabajo dignas. A su vez, los proveedores no paren de subir el precio porque cada vez es más complicado topar buena materia y cada vez está más cara. Y a la vez los consumidores, pues el poder adquisitivo tampoco igual y tan espléndido como había uno hace unos años y no podemos pagar pues esos grandes menús y tal ahí. Entonces, esas 3 patas son muy complicadas de equilibrar, ¿eh? Sí, bueno, todo ha cambiado, ¿no? Con respecto sobre todo a los horarios. Yolanda y yo, al principio de nuestra vida laboral, vivíamos allí prácticamente, ¿no? Yo ahora cuando veo marchar a los empleados míos, yo les digo, ¿qué oposición aprobasteis? ¿Qué oposición aprobasteis? Porque trabajáis menos que mi hermano, que es bombero. Claro. O sea, esto entonces ha cambiado. Pero si hemos podido también dar la vuelta a esa tortilla es muy importante. Descansar 2 días y medio, 3 días, hacer menos de 40 horas semanales es muy importante también. Porque al final ves que todo fluye con más naturalidad y con mucho más encanto todo. O sea, no consigue el efecto contrario porque hay discursos que dicen que sin ese nivel de implicación es imposible llegar a la excelencia. Bueno, pero vamos a llegar a la excelencia abriendo menos días. Sí, se puede llegar. Lo que está claro que no llegas a la excelencia. Vamos a ver, Cristiano Ronaldo, por ir al tema fútbol, llega a la excelencia porque trabaja más que los demás. O sea, nosotros, Yolanda y yo, hemos trabajado y hemos llegado aquí con la ilusión intacta, porque hemos trabajado mucho y muy duro. O sea, la excelencia tienes que tal. Yo, por ejemplo, anoche me desvelé a las 4 de la mañana y desde las 4 hasta las 9 estuve pensando. O sea, que antes cuando hablábamos teletrabajo, yo no teletrabajo, ¿cómo sería mentetrabajo? Tú te lo lleves a casa contigo. Claro, yo me lo llevo todo a casa, pero efectivamente para lograr la excelencia hay que estar todo el día maquinando, claro está. Y luego a mí otra cosa que siempre me pareció fascinante y es que todo esto lo conseguiste en Les Arriondes. Que vale que estás ahí en un megollo que a 2 pasos hay mucho turismo y una zona en la que siempre hay mucha afluencia, pero Les Arriondes no. O sea, quiero decirte, estás en la carretera, antes tenías la Guardia Civil ahí al lado que hasta te acojonaba un poco aparcar ahí por si les coses y depende de lo que bebieras, a ver si te paraban un poco a soplar a la salida. Ese tipo de cosas, conseguirlo ahí, tiene todavía más mérito. Sí, mira, hoy
No tenemos ni puente para entrar. Los navegadores no actualizados, por ejemplo, el del coche mío que no está actualizado, y dice, vamos, el puente de salida, dice, Llévate ahí y hay agua. Vamos a ir al aeropuerto de Bilbao, ¿no? Gira a la derecha, y cuando me di cuenta, pero no, no tenemos puente, o sea, hay que hacer el gira. Entonces, el día llegamos unos sevillanos a cenar, y para volver arriba de Sella, tenemos que volver, que habían venido por Collía, el Carmen, bueno, una avería. O sea, que dice, hoy no tenemos ni puente. Hace 30 años, cuando se abrió el Corral, un trayecto de Arriendas San Sebastián nos llevaba 7 horas en coche. Claro. O sea, yo cuando hablaban de Manolo de la Osa, como uno de los sitios más apartados y más recónditos para ir a comer, bueno, pues me planté en las Pedroñeras. Joder, descubrí que tiene una autopista a menos de 1 kilómetro de su casa con miles y miles de coches. Tal, claro. ¿no? Yo sé, Arriendas es un sitio, vamos, pero yo sí que te voy a decir, 30 años después, si me dices dónde montaría el negocio, lo volvería a montar en la misma ubicación. Sí. Sí, porque me fue muy bien. Hay gente que no lo entiende y dice, pues yo veo, claro, que me ha ido muy bien. Entonces, ¿por qué voy a cambiar? Una amiga mía no entendía, ¿por qué no lo montaste en Oviedo? ¿Cuántos restaurantes como el Presente hay en Oviedo? Claro. Claro, entonces, ¿por qué no lo montaste en Cangas de Onís, que tú eres de Cangas de Onís? ¿Cuántos restaurantes como el Presente hay en Cangas de Onís? Que hubiéramos funcionado. Hostia, yo no tengo la varita mágica, pero si lo vuelvo a abrir, tente seguro que lo volvería a abrir en la misma ubicación. Y una gran parte del éxito puede ser porque, bueno, una estrella Michelin al final hay algo muy atrayente para las personas que vienen de fuera, y es verdad que de Asturias unos años para acá lleva un boom turístico enorme. Pero también lleva conseguir que los propios asturianos y les asturianes vayan a comer al Corral. Eso es lo máximo. Claro. Mira, tú puedes presumir de tener X clientela de Singapur o X clientela de Tokio. Presume. Entonces, cuando la pandemia se abrió el restaurante el 1 de junio o el 15 de junio, no sé exactamente la fecha, y estaba cerrada perimetralmente Asturias. Y digo yo, ¿a qué vamos a abrir? Ya. Y abrimos y estábamos llenos de asturianos. Y tú, por ejemplo, vas un domingo, un sábado en temporada baja, y el 80%, 85% son o asturianos o de regiones limítrofes, Cantabria, Galicia. Y entonces cuando triunfas en casa, esto es mucho más fácil. Yo presumo dice, hostia, vino uno de Pola de la Viana. Claro. Hubo otro que viene de Vegadeo, otro, hostia, eso es la leche. Claro. Eso es la leche. Y además gente de distintas edades, que a mí algo que me presta mucho, porque yo fui a comer la última vez y había gente bastante más moza que nosotros comiendo. Sí. Tú que celebraste el cumpleaños igual eras el mayor. Claro. No, eso es una Cabrón, broma. No, es una broma, pero sí que tenemos, gracias a Dios, tenemos gente muy joven. Gente joven con inquietudes. Mucha gente que nos selecciona para su primera experiencia en un restaurante de Michelin, y eso es la leche. Tú cuando ves llegar a gente joven, yo tengo una hija de 21 años, y ver una pareja de 21 años que vienen a celebrar su primer aniversario, su cumpleaños, claro. Y eso es maravilloso. Y eso lo mantienes porque tienes un rango de precios, yo creo que asequible. Oye, y es verdad que igual no puedes ir a comer todos los días, pero hay un rango de precios asequible, y aparte mantienes la carta con la que o sea, no hay nada encorsetado, y es decir, oye, comemos esto porque yo lo que digo yo que era tal, no, cada uno puede ir libremente, gastar el precio que quiera, puedes ir a tomar un vino o una botella de sidra brut que te va a abaratar al final el precio de la comanda, o pues métete un homenaje con un vino descomunal, que también lo tienes. Sí, claro. Esto es buenísimo, ¿no? Dar un abanico de posibilidades. Yo digo que el éxito debe de radicar en dar más que además a menos cantidad. O sea, intentar ofrecer siempre un paso por encima de otros. Yo eso es lo intento calcular y pensar que tal. Yo venía hoy pensando, digo, joder, muchas veces lo hablo yo allí con el equipo y tal, digo, joder, tengo que venir un día a comer aquí, pues es terriblemente económico. Yo veo en mi casa, aun siendo de precio elevado, obviamente, ¿no? Pero lo veo económico lo que damos por lo que... o lo que servimos por lo que cobramos.
Luego hay otra cosa que dicen muchos asturianos también, ¿no? Que llegue que los estrellas Michelin se les confame. Y es algo a erradicar también, ¿no? Sí, sí. Nada. Pero a veces hay un... Vale, sí, Grandón, existe ese discurso asturiano, Bueno, ¿no? Que sí. yo a veces digo, tío, vete, pruébalo, Sí, luego ya me cuentas. Sí, después ya me cuentan. No, bueno, sí. O ven, por ejemplo, una fada de degustación que que se hizo viral y eso. Pienso que el que habla de esos términos es que no ha estado. Eso. Luego tienes una declaración de intenciones que a mí me presta mucho. Yo probé la primer costilla de gochos Turcelta en tu restaurante hace muchos años, cuando el gochos Turcelta debía haber 4 gochos por ahí y tal. Recibes a todo el mundo con una copa de un vino asturiano y luego gran parte del menú producto asturiano y no seguro que no metes más porque no puedes. Bueno, pues sí, porque al final hablamos siempre, ¿no? Yo creo que todo gira en torno a un discurso local, ¿eh? Si el señor de Nueva me trae los mejores guisantes, porque voy a traer los del Maresme en peores condiciones y mucho más caros. Si la señora de Navia me trae los peces recién pescados, bueno, pues entonces siempre el poder tener esos proveedores de confianza y sobre todo localizados en unos 60, 70 kilómetros, te da siempre mucha más naturalidad. Y mucha más identidad, ¿no? Porque al final de cuentas, ¿qué nos diferencia, cuando damos de comer, qué nos diferencia del resto? Claro. Pues es la identidad. Claro. ¿No? Dice, ¿cuál es el mejor plato de la gastronomía mundial? Pues para mí es la fabada y es lo que más nos identifica y lo que más nos diferencia del resto. Claro. Porque solamente lo podemos servir aquí. Entonces en la cocina, cuando gestionas un menú en torno a una localización, siempre todo es mucho más directo. Y luego además tienes un menú con... yo estaba diciendo, a ver, ¿en qué momento de este menú de degustación va a bajar un poco el pistón del sabor? Cada vez vas a más. O sea, quiere decirte, y un menú muy disfrutón para probar cosas distintas también, pero donde el sabor y el producto siempre está por encima de lo demás. No, eso es fundamental, ¿no? Y sobre sí, todo... pero daste cuenta ahora cuántos platos hay guapísimos, presentados, pero que después ni chicha ni limonada. Para nosotros es muy importante cuando estamos diseñando un plato es el equilibrio. Uh-huh. Imagínate que vamos a trabajar con un gamonio del puerto. El chico nos va a tener allí, que es Enrique, nos va a tener 10 piezas de 10 kilos durante un año en la cueva. Entonces lo que tenemos que es desnaturalizarlo, tenemos que convertirlo en emoción, obviamente, y desnaturalizarlo. Si vamos a, en este caso que le ponemos anguila ahumada, tiene que haber un equilibrio. Impresionante, sí, plato. Sí, pero tiene que haber un equilibrio que ni uno ni otro se haga perdiendo. Se dice, si añadimos a un queso, vamos a poner, por ejemplo, un chicharrón de gochinas Turcelta y desequilibramos el concepto, es que algo está fallando. Y entonces es cuando fallan los platos porque no se busca el equilibrio. Uh-huh. Yo esto lo tuve claro un día que fui al taller de coches. Pero esto es muy curioso, porque yo fui al taller de coches a cambiar las ruedas. Yo de coches solo entiendo, mi padre, que era chofer profesional, se desesperaba conmigo, ¿no? Porque yo solo sé echar gasolina, ¿no? Y porque ahora en las gasolineras hay que repostar, ¿no? Entonces, joder, pero fue un día y estaban allí, ponían unas pequeñas porciones de plomo a las ruedas. Ajá. Hostia. Y le pregunté, ¿pero eso para qué es? Para equilibrar, para que no haya desequilibrio. Entonces, a través de eso yo me inspiré para que los platos hay que equilibrarlos muchas veces con pequeños detalles. Puede ser un pequeño detalle, esa porción de plomo es una ralladura de limón. Claro. O es un toque de aceite, o es un toque de vinagre de sidra. Claro. Entonces, hay que inspirarse muchas veces. Mira, esto nos viene al cuento y viene inspirado en las ruedas, el equilibrio, todo el equilibrio. Bueno, José, 30 años. Sí. Bueno, nos queda correr para rato, ¿no? No me fastidies. Bueno, sí, vamos a ver. El otro día fui yo con mi madre, que la tenían que operar de la vista, y yo fui con mis dos hermanos, ¿no? Os saludo desde aquí. Son funcionarios los dos, ¿no? Mi hermana es directora de una oficina de correos y mi hermano bombero, como cité anteriormente. Estábamos en la sala de espera y cuando oigo la palabra jubilación, hostia, bueno, vamos a ver,